Listo, ya está, ahora sí. Ok. Bueno, entonces el primero era ver que en el espectro del producto de dos anillos es en biyección con la unión disjunta de los espectros de cada anillo, ¿no? Entonces, para demostración, pues vamos a empezar considerando el los mapeos de proyección del mapeo producto y los homomorfismos phi, que pues vimos en la clase, que básicamente manda a la primagen de la proyección, ¿no? Y pues vamos a probar que la función definida por phi mayúscula, que va de la unión disjunta al spec de los productos, que lo que más es que el pi lo manda pues al correspondiente phi de cada i, ¿no? Vamos a probar que eso es una biyectiva. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que pues los pi, como son mapeos de proyección, pues son en particular proyectivos. Y pues en general tenemos que para mapeos proyectivos, la imagen de la preimagen de un conjunto es igual al mismo conjunto. Eso es nomás así de funciones en general. Y entonces esto nos va a dar que los phi van a ser inyectivos. Porque entonces si tenemos que los phi son iguales para un pi y un qi, entonces por definición de phi, pues no es más que el tomar la preimagen. Entonces las preimágenes son iguales, pero luego le aplico pi otra vez y pues me queda que pi es igual a qi. ¿Ok? Entonces esto ya nos dice que los mapeos phi son inyectivos. Y para ver que phi mayúscula es inyectiva, pues vas a ver que las imágenes de los phi son disjuntas. Porque, bueno, esto pues está definido como la unión disjunta. Entonces si en la imagen de cada mapeo son disjuntas y son iguales en la imagen, tienen que estar en la misma imagen del mismo phi. Y eso ya vimos que son inyectivos. Y pues para ver que son disjuntos, pues está fácil, porque por definición, las preimágenes de los pi1, pues va a ser de la forma pi1 cruz A2, que es un mapeo de proyección, y del otro es A1 cruz P2. Y pues esto claramente no hay ninguno que esté en ambos, porque los ideales primos nunca pueden ser todos los anillos. Entonces, pues esto es vacío. ¿Okay? Y entonces pues tenemos que el phi es inyectivo. Muy bien. Y ahora la sobreyectividad, que es la parte más interesante, digamos. Vamos a considerar un ideal primo cualquiera del producto de los anillos. Y pues vamos a observar que los idempotentes 1, 0 por 0, 1, pues nos da el 0 del anillo, que pues tiene que estar en cualquier ideal, en particular tiene que estar en P. ¿Ok? Y entonces, como P es primo, quiere decir que o el 1,0 o el 0,1 van a estar en P, alguno de los dos. O ambos, pero lo que pasa es que ambos no pueden ser, porque si ambos estuvieran en P, entonces también la suma estaría en P, pero la suma es la identidad del producto de los anillos. Y si tuviéramos a la identidad, pues el ideal tendría que ser todo el anillo producto, que pues como es primo, no es posible. Entonces el único caso es que uno esté y el otro no. Entonces vamos a hacer el caso donde el 0,1 está en P y el 1,0 no está. Entonces como el 0,1 sí está, pues entonces de hecho van a estar todos los elementos de la forma 0,A2 para dos elementos del segundo anillo. Y eso pues ya nos dice que el 0 cruz A2 va a estar contenido en el ideal primo P. Pero aparte sabemos que los ideales del producto de dos anillos son de la forma productos de ideales para anillos que tengan identidad. Entonces se tiene que ver de esta forma para algún ideal que de A1. Y ahora vamos a ver que ese ideal de hecho es primo. La forma más sencilla, para no meternos con elementos, puedes tomar cociente. Llamo entonces que A1, cociente con el ideal I, pues va a ser isomorfo al esto mismo, cruz A2, porque pues esto es el trivial. Pero esto por el teorema de isomorfismo, pues va a ser lo mismo que el cociente del producto con I cruz A2. Que esto es el mismo que dijimos que es P, que es primo. Entonces, todo esto va a ser un dominio entero. Entonces, como son isomorfos, esto es un dominio entero. Entonces, I va a estar en el espectro de A1, ¿no? Va a ser un ideal primo. En particular, tenemos que P va a ser la preimagen de la proyección 1 de I. Y entonces esto, pues por definición es phi mayúscula de I. Entonces P está en la imagen de phi. ¿Ok? Y esto ya nos dice que todos los que tengan al 0,1 y no tengan al 1,0 van a estar en P. Pero recordemos que el único otro caso es al revés. Pero pues el revés es exactamente lo mismo, nomás cambiamos cuál es el 1 y cuál es el 2. Y entonces pues concluimos que el phi es sobreyectivo. Ok. Aquí solamente, a ver, me gustaría que ahondaras un poquito más en el segundo
Isomorfismos del producto igual al producto, exactamente ese. Bueno, pues esto es en general, ¿no? Yo sigo el primer teorema de isomorfismo. Tienes A1 cruz A2, A1 cruz I, no, cociente I cruz A2 cruz A2, o sea que manda cada uno sus respectivos cocientes, y pues el kernel de este mapeo va a ser justamente I cruz A2. Entonces ya por el primer teorema isomorfismos son isómorfos. Ok, y su proyectivo, entonces, ¿no? Claramente. Ok. Bien, y otra cosita que te quería comentar es una afirmación que dijiste que está bien, pero que a lo mejor requiere, sí, eso a lo mejor no es tan claro para todo el mundo, requiere que lo demuestren, y es que los ideales en el producto son productos de ideales, ¿no? Eso es algo que no es tan evidente y que se tiene que argumentar un poquito mejor. ¿Puedes? Sí, bueno, de hecho aquí ni siquiera ocupamos el resultado tan general, podemos hacer nada más el de, o sea, el de este caso. Agarra otro color. ¿Se ve este color? Casi. Entonces esto de aquí. Bueno, lo que sí sabemos es que como está contenido el 0 cruzados, entonces es de la forma I cruzados. Entonces lo que hay que ver es que I es un ideal. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos A, B elementos de I. Y bueno, creo que en ese caso es clarísimo, ¿no? Que es un ideal. O sea, es ¿no? O sea, en ese caso sí es muy claro. Realmente sí lo interesante era ver que todos los ideales del producto son productos de ideales. Porque el producto ideal es un ideal, eso es clarísimo siempre. Okay. Pero más bien es al revés, como ver que si me tomo un ideal, tiene que ser un producto, ¿no? De ideales. Okay. Sería... Sí, pues ahí básicamente, bueno, entonces supongamos que nada más es el P, ¿no? Para hacerlo, entonces tendríamos que definir, por ejemplo, el I1, que pues vamos a ver que es un ideal, como el conjunto de los elementos de A1, tal que existe un A2, que el A1, A2 está en P, ¿no? Y hacemos lo mismo con I2. Y pues la idea es que el candidato a que sea, o sea, que la idea es ver que el I1 va a ser igual que el I1 y cruz I2 va a ser igual al ideal. ¿no? Ajá, si quiere que haga todo el, bueno, a lo mejor lo que vale la pena que lo hagan es cada uno. Es decir, bueno, aquí lo que yo quiero resaltar es el punto, ¿no? Es decir, no es tan inmediato, o sea, no es difícil, pero no es tan inmediato, o sea, no es obvio, ¿verdad? O sea, no es obvio que si me tomo un ideal del producto, entonces es el producto de ideales en cada uno. Y eso es algo que a lo mejor vale la pena que lo tengan en cuenta. Entonces sí, posiblemente lo saben y entonces ya lo pueden hacer. Y si no lo saben, entonces a lo mejor vale la pena que lo intenten, porque es algo que más o menos hay que tener claro, ¿no? Y la otra cosa que es una recomendación general para todos es que estas construcciones, el producto, la unión disjunta, son construcciones categóricas, es decir, funcionan en general en categorías que tienen productos que tienen uniones disjuntas. Las uniones disjuntas son un colímite en particular. Bueno, entonces el hecho es de que uno de los objetivos que a mí siempre me interesa impulsar es que tratemos de hacer las demostraciones. Es algo que tienen que aprender, ¿no? No es algo que uno venga con eso de los cursos anteriores que hayan tomado, es uno que tiene que aprender a hacer. Tratar de hacer que las demostraciones sean como más conceptuales, es decir, que sean como más de las propiedades que tienen el producto y las propiedades que tienen la unión disjunta, etcétera, ¿no? O sea, como utilizar las propiedades universales, en otras palabras, que tienen estos objetos para demostrar la igualdad. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quería demostrar que el espectro de la unión disjunta es igual al espectro del producto cruz, entonces una idea... Estuvo bien todo lo que hiciste, pero entonces es como puntual, ¿no? Me agarro los puntos y una interesante idea sería ver que el espectro del producto cruz cumple la propiedad universal de la unión disjunta. ¿Ven? Entonces, si yo lograra ver que el espectro de 1 cruz a 2 cumple la propiedad universal o que es un colímite y que cumple la propiedad, entonces ya lo tendría, ¿no? Utilizando como la propiedad. Entonces, uno de mis objetivos es que nosotros o los estudiantes nos vayamos acostumbrando a utilizar esas herramientas porque es lo que me permite, cuando avancen en geometría algebraica, hacer otro tipo de cosas. Cuando empiecen a estudiar stacks, topos, matemáticas condensadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que realmente es útil o resalta. Pero, por supuesto, hay que estar acostumbrados con el lenguaje de categorías, ¿no? O sea, hay que estar bien acostumbrados con ese o saberlo manejar, que es algo que es un ejercicio que hay que ir desarrollando. Entonces, normalmente yo les sugiero a mis estudiantes que en efecto lo hagan primero como
como con puntos, ¿no? O sea, como la filosofía con puntos es así como esta, ¿no? Entonces yo veo los elementos y veo que hay elementos que cumplen ciertas propiedades y bla, bla. Esa es la primera. Esto les da una muy buena idea de que entendieron, ¿no? Les da una idea de que, ok, ya entendí la imagen inversa, todo funciona muy bien. Ahora, ya que tiene esta demostración, hay que intentarla hacer conceptualmente, así en términos como categóricos. Ahora, ver si esta demostración la pueden mejorar entre comillas, o sea, la pueden modificar para que sea estrictamente en términos de propiedades universales y que se den cuenta si sí se puede o si hay un detalle que no se puede o dónde está ese detalle particularmente, ¿no? Entonces, esto es útil porque me sirve para pensar en otras propiedades que se cumplen en otras categorías, ¿no? En general, en otro tipo de... Entonces, aquí particularmente lo que yo estoy teniendo, si ya están leyendo lo de categorías, es que el espectro es un funtor, ¿verdad? Y es un funtor de un cierto tipo contravariante. Y el producto, es un límite, y la unión disjunta es un coproducto, es un colímite. Entonces, el espectro, que es un funtor contravariante, lo que me está diciendo es que me está mandando el límite en la categoría de anillos al colímite en la categoría de espacios topológicos en donde está llegando, ¿verdad? Y entenderlo de manera categórica o de manera conceptual y ver que este funtor, el espectro, cumpliría esta propiedad de que me cambia límites, o sea, que me respeta límites, que me cambia límites a colímites, o al menos en este caso, me respeta esos productos. Me haría pensar que la demostración entonces en realidad se cumple con un poquito mayor generalidad. Es decir, cuando yo al espectro no solamente lo entienda como un espacio topológico, sino que lo entienda como un esquema. Es decir, bueno, hasta ahorita es de hecho un isomorfismo de conjuntos, como bien dijiste, no es una biyección de conjuntos porque no tiene una topología. Pero entonces, si yo lo entiendo categóricamente, entonces la demostración que también se cumple topológicamente posiblemente se puede simplificar porque categóricamente ya lo tienes hecho. Es decir, si las categorías ahora con las que estoy trabajando, que serían espacios topológicos, también cumplen las propiedades que yo estoy buscando, o ciertas propiedades, entonces la demostración sería igualita. Y luego, no nada más de espacios topológicos, sino cuando le agrego la estructura de esquema, es decir, cuando me fijo en la gavilla de anillos que tiene asociada, también podría ser que se siga cumpliendo. Entonces, si tienes la demostración conceptual topológica, se seguiría cumpliendo en la mayoría de los casos y las categorías cumplen lo que tienen que cumplir y el funtor es de cierto tipo, que son cosas que se seguiría cumpliendo para todas esas. Entonces, eso haría que de un jalón yo tenga como que todas las demostraciones organizadas o darme cuenta de alguna manera que son la misma situación. Entonces, bueno, ahorita por lo pronto en lo que van desarrollando ese lenguaje, van aprendiendo el lenguaje o lo van fortaleciendo, hay que tratar de ver si esta demostración la puedo decir en términos de las propiedades universales del producto y del coproducto, o sea, de la unión disjunta y del producto, ¿no? Entonces, eso sería un bonito ejercicio que lo vayan pensando, tratar de hacer. Y en general, en todos los ejercicios, hay que tratar de ver si lo pueden hacer así, ¿no? O sea, ya tengo mi demostración, esta sería la demostración con puntos, y ahora a ver si puedo hacer mi demostración sin puntos, ¿no? Esa sería como una de las cosas que yo les sugiero. Y pensando, no todas se pueden, ¿no? Ojo, no todas se pueden, o algunas para que se puedan necesito demostrar algunas otras cositas antes, ¿no? Pero en general es un buen ejercicio. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, en general, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Entonces, lo que normalmente les pido es a tú, Andrés. Sí, gracias. Un poquito regresando y como a bote pronto a este otro ejercicio que sale, si entendí bien, es probar que si tienes un ideal de un producto de anillos, entonces es un producto de ideales, ¿no? Exacto. No sé si a bote pronto pueda servir la idea de tienes A y tienes B anillos y encajas a A cruz B y con A minúscula va a A,0 y Ajá. Imagen inversa de ideal es ideal. Si de alguna forma por ahí podría salir, no sé, lo pensé como a bote pronto. Yo creo que sí, de hecho, creo que sí puede salir con esa idea tal cual. Sí, es como también muy natural. Sí. Es más, incluso es más o menos lo que estaba haciendo en la demostración José ahorita, ¿no? Más o menos nada más que con los elementos. Entonces, sí, yo creo que sí sale. De hecho, es lo clásico que uno hace, por ejemplo, para ver quiénes son los ideales de los enteros, ¿no? Más o menos uno hace una cosa muy parecida, fijándose en una proyección al campo finito y luego tratar de levantar. Bueno, entonces, sí, esas ideas son las que funcionan. Y es interesante también porque lo estás entendiendo en términos de morfismos y de las propiedades de los morfismos. Y eso es parte de la idea de hacerlo en términos como categóricos, las demostraciones. Como tratar de empezar a expresar en términos categóricos. Lo primero es ver qué tipo de morfismos tengo y ver si lo puedo decir todo en morfismos, ¿no? Con morfismos. Y utilizar las propiedades universales de los objetos con los que estoy trabajando, si es que tienen propiedades universales. Pero sí, se me hace que sí, perfectamente lo puedes intentar y pues... de hecho, es un ejercicio de álgebra ¿no? De álgebra
teoría de anillos, ¿no? Del primer curso, eso no es Pero lo interesante, bueno, o sea, si yo estuviera dando el curso de teoría de anillos por primera vez, digamos, en la licenciatura, pues no les pediría esto que les estoy pidiendo. Pero ya ustedes que están en posgrado, pues les pido que traten de pensarlo así, ¿no? Un poquito más categóricamente, o sea, que lo traten de modificar. Ok. Entonces, bien, ¿alguna otra duda, comentario? Entonces, aquí aprovecho también para decirles que uno de los objetivos de las exposiciones de ustedes no es nada más que veamos que el expositor entendió, sino que ustedes también vayan practicando su habilidad de ir poniendo atención y de ir tratando de seguir los detalles y de cuestionar los detalles. Entonces, lo que tiene que hacer el espectador, y también es una cosa que yo considero, el espectador es que si tiene dudas, si tiene problemas, si algo no le queda claro, si tienen alguna idea, entonces opinar, ¿no? O sea, tratar de decir. Entonces, hacer matemáticas no es nada más observar, ¿no? Ustedes hacen matemáticas cuando se involucren con el ejercicio y entonces cuando empiezan a cuestionar y decir y pedir. Y no importa, ¿no? Si esto lo digo para el expositor no se tiene que sentir agraviado o si le están preguntando, porque cada pregunta que te hacen y tú no has pensado es una oportunidad de pensar en una cosa nueva y por lo tanto de aprender, ¿no? Y de avanzar. Muchos estudiantes se molestan porque o sea, es típico en los estudiantes de licenciatura y a lo mejor se acuerdan, ¿no? Que cuando hacen su examen profesional, se salen de su examen profesional diciendo, ay, este profesor me preguntó mucho y salen enojadísimos con el profesor que les preguntó mucho. Pero uno espera que conforme van avanzando en su conocimiento matemático, al contrario, cada pregunta que les hacen, gracias, porque es una oportunidad de pensar en algo, en un detalle que a lo mejor se te había ido. Y particularmente cuando estás haciendo investigación en matemáticas es muy importante porque tú ves tu cuadrito, ves tu partida desde tu lado del tablero y cuando llegan otros jugadores y te dicen, oye, aquí, y lo ven desde otro punto de vista, se te abre el mundo, o sea, te empiezan a abrir las ideas. Entonces, como estudiantes de posgrado hay que practicar también el hacer preguntas, el estar atento a lo que se dice y hacer preguntas. Entonces, a mí me gustaría que en las exposiciones de ustedes, los que están escuchando también hagan preguntas, traten de decir, aportar, ¿no? Hacer comentario y que el expositor pues no se sienta agraviado. Es una oportunidad de pensar en una idea que a lo mejor no habían pensado y si no saben, qué bueno que encontraron una cosa que no saben porque ahora tienen la oportunidad de aprenderlo. ¿Ok? Esa sería la filosofía. Entonces, perfecto. Entonces, ahora sí, para no perder mucho tiempo en esto, vamos más rápido. Sigue Iván, ¿no? Está Iván. Y la única cosa que les pido es que compartan sus soluciones en Classroom, ¿no? Para que todo el mundo los pueda revisar. ¿Sí? O sea, las suben a Classroom. Entonces, si quieres, ya le damos paso a Iván que comparta. ¿Cómo dejo de compartir? Es Irán. Creo que ya lo lograste. En el simbolito que está abajo. Sí. Ok, entonces aquí era interesante escribir el espectro de X cuadrado. Es Irán, no Iván. Ok. Ok. ¿Se me escucha? Bueno, ya. Todo el mundo tiene que fijar la pantalla de Irán o algo para que se pueda ver, ¿no? No sé si la ven en tamaño grande. Yo los veo chiquitos, pero es porque tengo configurado de verlos a todos ustedes. Pero bueno, que vean la pantalla de Irán, ubíquenla. Ajá. Ok. Bueno. Yo voy a hacer el problema 2, que me pide escribir cada espectro. Bueno, debí escribir si lo había enunciado, pero el primero me pide calcular el espectro, lo cargo como rosado, de Q de X entre el generado de X cuadrado menos 2, ¿no? Entonces, para comenzar, lo que puedo notar es de que hay un isomorfismo, ¿no? El isomorfismo es con Q adjunto raíz de 2. Y acá abajo escribir el isomorfismo, aunque es claro, es que tomas para decirlo, un f polinomio de Q de X y lo evalúas en f raíz de 2. Entonces uno puede demostrar que en efecto el núcleo va a ser generado de X cuadrado menos 2 y de hecho va a ser sobreyectivo. Entonces, esto nos da un isomorfismo, de hecho como cuerpos, y como Q raíz de 2 es un cuerpo, entonces el espectro de Q raíz de 2 tiene que ser el 0, ¿no? Y bueno, como tiene un isomorfismo de cuerpos, también es un cuerpo el Q de X cociente X cuadrado menos 2, y entonces tengo que el espectro es el 0. Y en el ítem B es de igual manera, tengo R de X cocientado entre generado de X cuadrado más 1, y uno también puede mostrar que el isomorfismo es, de hecho, mandar X en Y, y va a ser justo que va a ser el isomorfo C. Entonces, acá tengo que su espectro va a ser el 0. Y el ítem 0 habíamos hecho en clase, era justo usar el teorema chino del resto. Como tenemos que X menos 1 y X más 1, bueno, ambos generados como ideales, son coprimos. Por el teorema chino del resto tenemos este isomorfismo que escribí aquí abajo, que es que C de X entre X más 1 por X menos 1 es isomorfo a C de X entre X más 1, producto cartesiano, a C de X entre X menos 1. Y eso es isomorfo, cada uno de estos es isomorfo a C, ¿no?
Entonces tengo que isomorfo C por C. Y entonces ahora puedo usar el ítem 1 que demostró justo, ahí no recuerdo su nombre, José. Entonces su espectro es justo el espectro C, unión disjunto espectro C, y ambos son un punto, ¿no? Bueno, ambos son 0. Entonces podría ver que el espectro de ese cociente es justo 2 puntos, ¿no? Bueno, si lo interpretamos de esa manera. Y ahora para el ítem D nos pide justo, disculpen, de los números duales, que es C de X entre X cuadrado, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver como C adjunto un épsilon. Y esto va a ser épsilon al cuadrado igual a 0. Entonces ahora quiero analizar justo quiénes son los ideales primos, ¿no? Para saber el espectro. Entonces primero lo que podemos notar es de que el generado de este épsilon que le puse es maximal, ya que si nosotros cocientamos C de épsilon entre el generado de épsilon es justo C, ¿no? Que es un cuerpo. Entonces eso me implica que es maximal. Ahora si yo tomase un primo de C épsilon, entonces primero 0 es igual a épsilon al cuadrado. Por lo tanto, es en primo. Pero como es primo, eso implicaría que épsilon pertenece a P. Entonces, el generado de épsilon está contenido en P. Pero este épsilon era maximal, ¿no? Entonces, P es igual al generado de épsilon. Y bueno, eso ya nos diría que el único primo que tengo es el épsilon, ¿no? Ya que tampoco 0 es porque no es dominio de integridad. Porque épsilon al cuadrado es 0. Entonces, ya tendría que el espectro es justo este épsilon. Bueno, generado por épsilon. Un punto. Y por último, tenemos justo el Z. Bueno, Z entre generado de 60. Como 60 es 4 por 3 por 5, ambos son coprimos. Entonces puse el término chino resto y tendría que Z cociente general de 60 es isomorfo a esto, ¿no? Z cociente general de 4 por Z cociente general de 3 por Z cociente general de 5, ¿no? Y luego vuelvo a usar 1 y aquí tendría que el espectro de Z cociente 60 es isomorfo a cada uno con unión disjunta de estos espectros. Pero bueno, acá tanto Z cociente general de 3 y Z cociente general de 5 son cuerpos, ¿no? Entonces tendría que esos espectros solo tienen un punto, ¿no? Bueno, el 0. Y acá tengo Z cociente generada de 4. Entonces, algo que podemos ver es que general de 2 está en Z cociente de 4 y es primo. Y de hecho va a ser el único. Y bueno, el general de 0 no lo va a hacer porque Z cociente de 4 no es dominio de integridad. Y bueno, en cierto sentido es como los duales, ¿no? Tengo un elemento nilpotente. Sí, exacto. Y bueno, eso es todo lo que... Bueno, es corto. Ok, entonces aquí algo que hay que resaltar todo el mundo es que en todos estos casos, salvo en el último posiblemente, lo que estoy teniendo es que son puntos, ¿verdad? Es un punto o una unión disjunta de puntos. Pero realmente decir que son puntos no me da información, no me da suficiente información. Lo que me está dando información en este caso es las funciones que yo tengo, ¿no? O sea, la parte del espectro que les decía, la que vimos de quiénes son las funciones en cada uno de los casos, y eso hace la diferencia. Porque incluso hasta en el caso de la unión disjunta de C, del ejemplo del espectro de los reales módulo X cuadrado menos 1, a ver si puedes regresar a esa parte de X cuadrado menos 1, en donde habíamos visto que el espectro son dos copias de los complejos. Pero fíjense que los isomorfismos en el teorema chino de residuos me da C de X módulo X más 1 y C de X módulo X menos 1. Entonces, estrictamente, no son el mismo objeto. O sea, son ambos isomorfos. Esa es también una cosa muy importante que aparece aquí. Aunque ambos son isomorfos a los complejos, no son el mismo tipo de complejos, no son los complejos realmente. Y una forma de entenderlo es ver, por ejemplo, quién es la imagen de un polinomio en el producto. O sea, cómo son las funciones o cómo la misma función actúa en cada uno de estos dos puntos, ¿no? Es así, yo tengo el espectro de C de X módulo X cuadrada menos, ¿cómo es? X cuadrada menos 1. Tengo el espectro de CX módulo X cuadrada menos 1. Y entonces las funciones pues serían las clases de polinomios módulo X cuadrada menos 1, ¿no? O polinomios básicamente ahí. La pregunta es cómo actúa esa función en cada uno de los puntos distintos que está teniendo. No es el mismo valor, ¿verdad? No es el mismo número complejo. ¿Quiénes son los valores que tendría una función en cada uno de esos puntos? Pues la evaluación justamente en el primero es en la evaluación en menos 1 y el segundo es la evaluación en 1. Es decir, la evaluación en las raíces, ¿no? Recuerden que la evaluación de un polinomio coincide con su clase módulo ideal, ¿no? Correspondiente a la raíz. Entonces, el valor de una función en cada uno de esos puntos es el valor de la función en el menos 1, en el primer caso, y luego es el valor de la función en el 1. Entonces, en cierto sentido, o sea, la diferencia va a estar justamente en cómo yo estoy pensando quiénes son las funciones en el espectro. No es que nada más sean puntos ahí arbitrarios. Luego hay una diferencia topológica, pero incluso topológicamente no se ve
la diferencia porque no hay muchas topologías posibles que yo les pueda dar los puntos, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto eso, pero entonces la diferencia está en las funciones que yo estoy considerando. Y aunque sean las mismas funciones, la evaluación en ese punto son distintos. Entonces, tenemos que la unión disjunta del espectro de C con el espectro de C. Y entonces tendemos a poner que es el 0 unión disjunto con el 0, pero ojo por ahí porque conviene pensarlo como dos puntos distintos realmente, son como dos puntos y sobre todo porque sus funciones, aunque yo tenga la misma función, o sea, si yo les hubiera dicho esto, si yo me agarro una función polinomial y lo evalúo en el 0, pues me dirían, pues es un valor ahí en el 0. Lo evalúo en el otro, pues me da otro valor, ¿no? Quién sabe, a lo mejor no tiene por qué ser iguales, pero son unos valores ahí como cualquiera. No son valores cualquiera. Si me tomo la función polinomial y lo evalúo en un punto, me da la evaluación en el -1 y en el otro punto es la evaluación en 1. ¿Sí ven? O sea, es una diferencia importante, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo mismo pasa con el espectro de Z módulo 60. Ya se ve, ¿no? Lo que me está diciendo en cada uno, en la evaluación de cada uno de los enteros que yo estoy teniendo. Se me cerró mi iPad, ok. Lo que está pasando. Bueno, entonces se lo dejo para que lo medite, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Entonces, para no regresar a eso, perfecto. Entonces, ¿viene alguna observación, comentario de alguien? ¿No? Entonces, si no hay observación, comentarios, entonces ahora sí le damos el paso a Karina. Ok, buenos días. Primero que nada, pido una disculpa porque no traigo tablet, no tengo tablet, entonces solamente le tomé una foto. Ok, está perfecto. Sí. ¿Cómo le hago para presentar? No sé qué está presentando usted. Sí puedes presentar si le pones ahí abajo en el iconito, ¿no? Abajo de la carita, no sé dónde lo veas. Está la del micrófono, la de la pantalla y luego hay una como pantalla, eso. ¿Sí se ve? Sí, ya. Ok. Pues a mí me tocó el problema de probar que el spec del cociente, de A cociente de módulo ideal, que va al spec de A, pues es inyectivo y además su imagen va a coincidir con los ceros de este ideal. Y pues primero pues me considero el morfismo cociente, pues donde sabemos que pues el I es el kernel, y además sabemos que este es sobreyectivo. Entonces considero el spec, el cual es un puntor contravariante, entonces me va a cambiar la dirección de las flechas, el cual lo voy a definir de la siguiente manera. Tomo un ideal en el spec y simplemente pues lo voy a mandar a la preimagen de ese ideal. Y pues ver que este está bien definido porque la preimagen de un ideal primo pues va a ser un ideal primo. Y al igual que José, creo que sí, el primer expositor, pues probar la inyectividad es exactamente lo mismo. Tomo dos ideales en el spec del cociente y si tengo que son iguales en phi, o sea, cuando le aplico el spec, es probar que pues son los mismos ideales. Y es básicamente la misma idea. Me tomo un elemento en el primer ideal y como yo sé que mi mapeo proyectivo, cociente es sobreyectivo, pues tiene esta forma, ¿no? Entonces, pues aquí lo voy a poder ver como la preimagen de bajo pi, de P1, que coincide con la preimagen en P2, en P2. Y pues así voy a obtener la primera contención y de manera análoga voy a obtener la segunda contención. Entonces voy a obtener que los ideales efectivamente coinciden. Es decir, que phi es inyectivo. Pero aquí me salté un paso que no, bueno, lo escribí, pero no creo que no me vaya a dar tiempo de hacerlo. Que como tengo que pi es sobreyectiva, ahora quiero probar, ahora que la imagen coincide con los ceros de ese ideal, ¿verdad? Como pi es sobreyectiva, yo puedo, ¿por qué le puse P? Phi es una biyección entre el spec del cociente a los ceros de ese ideal. Y como lo obtengo, pues porque tengo la biyección, ¿no? Y además, bueno, aún no lo hemos visto, ¿verdad? Que el homeomorfismo, o sea, que voy a obtener un homeomorfismo entre el spec y el cociente a los ceros de ese ideal. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues es ver que manda cerrados, ¿no? Voy a ver cómo son los cerrados de este objeto, que van a ser ceros de algún ideal, y pues lo va a mandar a ceros de otro ideal, ¿no? Ver que la imagen es cerrada, en este caso. Y pues para probar que efectivamente es la imagen, voy a hacerlo por contención. Primero voy a ver que la imagen de phi efectivamente está contenida en la imagen de los ceros de i, que es la más fácil, ¿no? Me tomo un ideal en el spec del cociente y debemos probar que cuando yo le aplico, perdón, phi a ese ideal, pues efectivamente está contenido en los ceros de ese ideal. Y pues como P es un ideal, pues yo voy a tener que el cero está en P. Entonces voy a obtener esta contención, ¿no? La preimagen bajo pi del cero está contenida en la preimagen de este primo.
lo que implica pues que la preimagen del 0, pues esto coincide que es el kernel de pi, y esto va a estar contenido pues en phi de p, por como lo definimos, ¿no? Entonces después esto ya directamente implica que phi de p está contenido, o sea, la imagen de este ideal primo está contenido en los ceros de este ideal. Y pues para probar la segunda parte, es decir, que la imagen, los ceros de ese ideal están contenidos en la imagen, pues yo me tomo un ideal, bueno, un elemento en los ceros de I, y por definición, esto implica que I está contenido en P. Y como es sobreyectiva, por el teorema de correspondencias ideales, va a existir un único elemento en el cociente, tal que cuando yo que P se va a ver como la hiperimagen de ese elemento. Y bueno, aquí me salté unos pasos, ¿no? Tenía que hacer cocientes y ver que A cociente con P, como es un dominio entero, al ser primo, y Q también al ser primo, pues voy a obtener que Q está efectivamente en el spec del cociente y que P pues simplemente pues va a ser ese elemento, ¿no? Y pues así ya llegamos a que la imagen coincide efectivamente con los ceros de ese ideal. Bueno, sé que me salté unos pasos, creo que lo más importante era esto, pero cuando pase la demostración, pues la haré completa. Ok, aquí yo creo que ahí se metió un poco de ruido por el conocimiento que ya viene de geometría algebraica y entonces ya le empezaste a llamar cerrados y ceros de ideal. Sí. Entonces, a lo mejor eso confunde. La idea del ejercicio era justamente a lo mejor presentarles por primera vez la definición de DDI. Entonces, no son ceros de nadie ni nada. O sea, sí lo van a hacer, pero por lo pronto no son ceros de nadie. Entonces, BDI, digamos que por definición es el conjunto de ideales primos que contienen ahí. ¿No? Eso es por definición. BDI es el conjunto de ideales primos que contienen ahí. Entonces, ya, entonces en general estuvo bien, nada más que con esa y llamarles cerrados, van a ser cerrados y eso es el objeto de esta clase, pero digamos, todavía no sabemos. Entonces nada más era como conjuntista. Y ahora a lo mejor te complicaste un poquito la vida. Podrías haberte visto más fácil, nada más entendiendo qué es lo que me está diciendo, ¿no? O sea, me está diciendo que tengo una inyectividad entre el espectro de A módulo I, es decir, los ideales primos de A módulo I y los ideales primos de A, o sea, que se están metiendo. Los ideales primos de A módulo I con los ideales primos de A. Pero básicamente, y decirme quién es la imagen, decirme, pues la imagen es justamente los primos que contienen ahí, es lo que me está diciendo. O sea, lo que está pidiendo el ejercicio es que veas que a todo ideal del cociente le corresponde un único ideal de A, ideal de A, y que la correspondencia de la imagen son todos los ideales, o sea, los ideales que están en A, que vienen de la imagen, son exactamente los ideales que contienen al primo P, ¿no? O sea, perdón, los ideales primos P que contienen el ideal I. Es lo que tiene. Entonces, si se fijan, es realmente parafrasear el teorema de correspondencia entre A y A módulo I, que es lo que me dice que los ideales del cociente se corresponden con los ideales que contienen, y de hecho que preserva primos. Los ideales primos del cociente son los ideales primos de A que contienen el ideal I. Es una parafrasis de ese ejercicio de álgebra. Entonces, básicamente uno podría haber citado esa parte si ya lo conocen, o demostrar, la demostración realmente es la demostración de esa correspondencia. Debería ser exactamente la misma, ¿no? Tu demostración básicamente está bien, nada más que como ya venías con la idea de los cerrados y de los ceros de polinomios, entonces a lo mejor le trataste de entender esa cosa, lo cual tampoco está mal. Digo, saber que tiene que ver es exactamente un ejercicio que hay que hacer, pero de entrada el ejercicio pues es que se dieran cuenta que este ejercicio es parafrasear el teorema de correspondencia, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? Sí, están de acuerdo. Entonces era esa el ejercicio. Bien, pero bien. Ok. ¿Algún comentario de alguien? Bien, entonces. Perfecto. Y sigue Carlos. Nos doy la clase en las exposiciones. Yo igual no tengo tableta, entonces voy a presentar una imagen. Y luego sigue Andrés y Pablo para que se vayan preparando también, ¿no? Hay en lo que te preparas, una última cosa que ya no discutimos en el ejercicio de Karina es quiénes son las funciones y cómo se interpretan las funciones, ¿no? Sí. Bueno, en este caso no hay mucho que decir porque las funciones son el cociente, ¿verdad? Entonces una función se relaciona con la otra módulo y cociente, pero sí, pues creo que ya. Bueno, ya. Nuevamente hay que tratar de darle, si ustedes no lo ven, hay que tratar de poner en foco la página o la presentación de Carlos. Ok, bueno, entonces el ejercicio que a mí me tocó es demostrar que esta función que va del espectro de A reducido al espectro de A es biyectivo. Y bueno, pues recordemos aquí unas definiciones. Vamos a notar como nil A el nil radical del anillo A, que es el conjunto de elementos nilpotentes. Y pues un resultado que incluso se mencionó la clase pasada es que el nil radical de un anillo A
es igual a la intersección de los ideales primos, que es esta igualdad que tenemos aquí. Luego, bueno, pues el A reducido, por definición, es este cociente, que es A cociente por el nil radical. Y pues ya de aquí es básicamente aplicar el resultado que acaba de demostrar Kenia. Y pues justamente, si llamamos phi esta función, pues justo el resultado nos dice que esta función es inyectiva con imagen, pues este conjunto de aquí, B de nil de A, que son los ideales primos de A que contienen al nil radical. Bueno, pero pues justamente por la igualdad esta que tenemos aquí, el nil radical está contenido en todos los ideales primos. Por lo tanto, este conjunto B nil de A coincide con el espectro de A. Y pues ya, eso nos dice que phi es sobre, y en particular, pues es, bueno, eso implica que es biyectivo. Tal cual, no había nada que... Sí. Más adelante van a tener que demostrar que las aplicaciones que me acaban de definir en estos dos ejercicios son continuos, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, en este caso, habrá que ver que es un homeomorfismo, ¿sí? Y el primer caso es un encaje. El segundo caso es un homeomorfismo y el primer caso será un encaje ya como espacios topológicos. Pero eso estuvo bien. ¿Alguna duda, comentario? ¿Sí? No, pues está clarísimo, ¿no? Era juntar las piezas. Perfecto, estuvo muy fácil. Y entonces ahora sí sigue Andrés. Que va. Estoy tratando de conectarme también en el teléfono porque si no, no veo. Sí, ese es un problema. Ya. Creo que ya. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar los puntos de pero no, lo que no veo, bueno, yo no lo veo, no sé si ustedes lo ven. ¿Ya ven su presentación? No se ve. Segundo. No. Gracias. Entonces tengo que encontrar, ahí está el enunciado, y luego lanzar una conjetura, ¿no? Entire screen, ahí está. Entonces, creo que ya se ve, ¿no? Apenas, sí, ya. Sí, entonces, necesitamos, voy a denotarlo así. No, es un mal nombre, ¿verdad? Para la gente que hacemos aritmética no nos gusta porque se confunde con... Sí, se confunde. Con los eneádicos. Sí, claro. Sí, ahorita lo vi y dije, ay, caray. Entonces, en principio, lo que pudiera pasar es que surgieran más primos, quedaran menos primos o quedara la misma cantidad de ideales primos, ¿no? En este cuate, que básicamente es, pues, estas, como conjunto, digamos, es las fracciones de esta forma, donde A es un entero y B es de la forma 6 a la m con m natural, ¿no? Solo estamos invirtiendo las potencias de 6, es un caso particular de localización. Cuando diga una burrada, me dicen. Y entonces, les digo, hay esos tres posibilidades, pero uno se convence rápidamente de que no pueden tener más primos, porque en general, cuando estás invirtiendo, pues los ideales, ya ni siquiera los primos le tienen aversión a los invertibles. Entonces, por ejemplo, algo que sí ocurre es este cuate visto, el ideal generado por el 2 es un ideal primo de Z. Si quieren un comentario previo a esto, Z es dominio entero y entonces el morfismo canónico de Z, su localización sí va a ser una inyección, y el generado por 2, pero ya visto en como subconjunto de este nuevo anillo, pues ya no tiene chance de ser ni siquiera ideal, ¿no? Porque pues el 6 está ahí y el 6 es invertible, y entonces esta cosa pues se vuelve todo el anillo, ¿no? Entonces murió ese. El otro que está en sospecha de morir, pues es el ideal generado por el 3. Evidentemente va a morir por la misma razón de que 3 por 2 es 6 y 6 es invertible. Y entonces, digamos que posiblemente digamos, si tenemos un ideal primo en Z que no sea ni uno de esos, ni el generado por el 2, ni el generado por el 3, el generado por un primo de 6, que divide a 6, que divide a n en general, cuando hagamos la localización con respecto a las potencias de n, pues sigue siendo
ideal en el nuevo anillo de fracciones. Y lo único también que habría que ver es que es primo, ¿no? Y entonces, ya visto en la localización, si ambos son enteros ordinarios, A y B, pues entonces ocupas que P es primo en Z, y entonces uno o el otro está. Ay, perdón por no escribir tanto. Y si uno fuera una fracción con denominador positivo 6, entonces ese es invertible, y entonces multiplicándolo por él lo puedes cancelar, y entonces el otro está, y entonces sigue siendo un ideal primo. Digamos, esa es la idea. No sé si tenga por ahí, si le vean algún error a la idea, y si gustan también la escribo con más cuidado, si no le encuentran algún error. No sé qué digan. A lo mejor sí habría que escribirla con más cuidado para que se pueda seguir. Pero a ver, entonces hay algo aquí importante, ¿no? Que tengo el morfismo canónico de la localización. Todo el mundo entiende que la localización, el conjunto multiplicativo de cerrado son, como dijo Andrés, son las potencias, ¿verdad? Del 6. Entonces, ese tengo mi conjunto multiplicativo. Entonces hacemos la localización, estoy invirtiendo justamente, estoy dividiendo por 6, y tengo el morfismo canónico de los enteros a la localización. ¿No? Eso es lo primero. A ver, entonces un primer detalle que hay que decir, que los ideales no son, o sea, no es que yo pueda ver un ideal en los enteros como un ideal en localización, sino estoy haciendo la extensión de ideales, ¿no? Estoy empujando el ideal, y la imagen de un ideal no es necesariamente un ideal, tengo que fijarme en el ideal generado por la extensión. Entonces lo empujo el ideal y me fijo en el ideal generado. Ese es el ideal correspondiente, se llama la extensión de ideales, ¿no? Y entonces lo que está diciendo Andrés, creo, es que si me tomo, por ejemplo, el ideal generado por 2 y lo extiendo, o sea, lo mando a su imagen y me fijo en el ideal generado, entonces va a tener problemas, o dependiendo, ¿no? Dependiendo de la situación. Ahora, bien, aquí nuevamente la idea es que recuerden el teorema de correspondencia, pero para localizaciones. ¿Se acuerdan cómo es el teorema de correspondencia de los ideales y de los ideales primos en particular entre un anillo y su localización? Yo en particular. No se acuerdan. Entonces, eso es algo que... No se intersectan con el conjunto multiplicativo. Exactamente, ¿no? Entonces, hay un teorema de correspondencia entre el anillo y su localización. Referencia, si quieren verlo, en el Eisenbooth de álgebra conmutativa. De hecho, yo creo que en la tilla también está, pero particularmente el Eisenbooth lo hace con un punto de vista más geométrico. Es difícil leer el Eisenbooth si no saben geometría algebraica, pero si ya tienen idea más o menos de qué onda con la geometría algebraica, entonces el libro de Eisenbooth de álgebra conmutativa puede ser una buena referencia, pero también está en cualquier libro de álgebra conmutativa. Entonces, es la primera cosa que tienen que pensar todos. Entonces, lo primero que tienen que pensar es cómo se relacionan los ideales en general de un anillo y su localización. En general, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Hay una correspondencia. Y luego ver cómo se relacionan los ideales primos. Lo que me está diciendo aquí es justamente esa parte de la relación de correspondencia. De hecho, el objetivo del ejercicio era que se dieran cuenta que esto también es una paráfrasis de esa parte. Así como la anterior era una paráfrasis de la relación de correspondencia de ideales entre el cociente y el anillo. Aquí la paráfrasis está en el resultado de álgebra conmutativa de la relación de los ideales primos del anillo y de su localización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que vean, que ese es el objetivo del ejercicio. Entonces, si ustedes nunca han visto el ejercicio, no se acuerdan de la demostración del ejercicio de álgebra conmutativa, de un anillo y su localización y cómo se relacionan, es el momento ahora que lo revisen, ¿no? Hay que revisarlo y ver cómo está. Y que entiendan que es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, que creo que fue José el que le dijo, la relación está en que los ideales primos, vamos a ponerlo primos, se relacionan con los ideales primos que no cortan el conjunto multiplicativo, ¿no? O sea, los ideales primos de la localización están en correspondencia biyectiva con los ideales primos del anillo que estoy localizando, pero que no cortan, o sea, que viven en el complemento del conjunto multiplicativo, que en cierto sentido tiene todo lo, o sea, lo que nos explicó Andrés era justamente eso, ¿no? En ese caso particular era esa situación. Y luego la conjetura que se tienen que dar cuenta y que creo que más o menos sí se ve de lo que dijo Andrés, si le pusieron atención, es que hay una relación como complementaria en el ejercicio que hizo Karina, que era Z módulo 6, ¿o quién lo hizo? Del cociente, no lo hicimos, ¿verdad? ¿Quién hizo el de Z módulo 60? Bueno, si hubieran hecho Z módulo 60, en vez de haber hecho Z módulo 60, hubieran hecho Z módulo 6. Y ahora la hacen la localización con 6. ¿Se fijan quién es en el espectro? Entonces tendrían que ver que hay como una complementariedad de la situación. Por un lado, me da todos los ideales primos que contienen el ideal I, ¿verdad?
para 6, o sea, me da todos los ideales primos que 6 divide. Y por otro lado, en este ejercicio me da todos los ideales primos que no cortan al conjunto multiplicativo, que son las potencias de 6. Eso quisiera en particular que no contienen a 6. Entonces, hay una complementariedad entre el espectro de AF y el espectro de, o sea, el espectro de la localización con 6 y el espectro del cociente módulo 6. ¿Sí? Hay una complementariedad. Y eso es bien importante porque, como ya lo anticipó Karina, hacer el cociente me da un cerrado. Entonces me da una inyección y entonces yo estoy viendo al espectro del cociente como un cerrado dentro del espectro del anillo. Y lo que estamos viendo ahora con este ejemplo es que sería el complemento, es decir, este sería el abierto. Sería el complemento, entonces el abierto correspondiente. ¿Sí? Eso es importante con la topología, pero ya desde ahorita ya lo pueden ir pensando, viendo. Claro, es importante que tengan muy claro esta correspondencia de los ideales primos en particular. De hecho, la correspondencia más general tiene que ver con ideales, y es esa que nos había dicho José, pero en particular para ideales primos, la correspondencia de un anillo y su localización. ¿Ok? Entonces, tarea número 1 es indispensable que lo entiendan hoy, porque decir a partir de la siguiente semana ya vamos a empezar a trabajar con eso con fuerza. Entonces, es indispensable que hoy lo entiendan, que vayan a revisar su teorema de álgebra conmutativa, de cómo es la correspondencia entre los anillos de un anillo A y de su localización. Me parece que Bakil lo menciona justamente cuando ve la localización y ve la propiedad universal de la localización, y está el teorema de correspondencia. Es algo que se utiliza mucho en geometría algebraica, sobre todo en teoría de esquemas. ¿Sí? Y si no, el libro de King Louis también, en la primera parte. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Les quedó claro lo que tienen que entender si es que no lo han entendido? O sea, podría ser que no lo tengan claro ahorita, que se les haya olvidado, pero les quedó claro al menos lo que tienen que buscar, ¿no? Y cómo sería esa correspondencia, ¿no? Entonces, lo repito nada más porque es muy importante. Si yo tengo el anillo y tengo el cociente módulo unideal, entonces, en términos de espectros, el espectro del cociente se puede ver adentro del espectro de A, como todos los ideales primos del espectro de A que contienen al ideal I. Pero si hago la localización, si me tomo el ideal generado por un solo elemento, ¿no? Y en este caso el ideal generado por un solo elemento, por 6 o por F, y lo hago del otro lado, pero me tomo la localización, ¿verdad? Me tomo la localización. Entonces, también voy a tener como una forma de meter, si se fijan, este morfismo de Z a la localización, cuando lo paso a los espectros, también me da que tengo un morfismo del espectro de la localización al espectro de Z, y este es un monomorfismo. También tendría que en el espectro es un monomorfismo, o sea, también tengo como un encaje, también hay un encaje. La única diferencia es que en el caso del cociente es un encaje cerrado y en el caso de la localización es un encaje abierto, lo que va a ser, o sea, depende de la topología. Lo estoy metiendo como uno como cerrado y otro lo estoy metiendo como abierto. Entonces, para que vean que los espectros de ciertos anillos también entran como abiertos, ¿no? O sea, que no es cierto que los espectros siempre sean cerrados, sino a veces son abiertos, depende de dónde lo estoy metiendo. Bueno, entonces estoy metiendo aquí. De hecho, es una parte del espectro y su complemento. El cerrado, que sería B de I, y el complemento, que sería el espectro de la localización, ¿no? En este caso es lo que se va. De hecho, esos son los abiertos básicos de la topología estadística. Los adelanto. Son lo que van a ser los abiertos básicos. Entonces, la moraleja de todo esto es que sí necesitan entender ese isomorfismo, o esa correspondencia, quiero decir. Sí la necesitan entender. ¿Sin dudas? ¿Sí? Yo tengo una, sí, que es más como quizás conceptual. ¿Qué es localización? Porque estás viendo cosas cerca de algo, ¿no? Geométricamente hablando. ¿Qué es localización geométrica? Sí, geométricamente la localización es, incluso lo explica bien Eisenbusch. La localización es como mirar alrededor del punto. O sea, yo estoy localizando en un punto. Si se fijan, geométricamente estoy tomándome un abierto y ese abierto resulta ser vecindad de un punto, ¿no? O como estoy estudiando como las funciones particulares. Entonces, localizar geométricamente quiere decir fijarse solamente en la vecindad. Entonces, si se fijan, a la hora que yo hago localizaciones, queda más claro a lo mejor cuando hacen localizaciones en primos, porque los primos son puntos particularmente. Entonces, la localización en un ideal primo me queda un anillo local. Es decir, me queda un anillo con un único ideal maximal. Y ese ideal maximal corresponde justamente al punto. Cuando yo me fijo en el espectro de esa localización, es solamente ese punto y posiblemente el cero si es un dominio entero. Pero tiene un único ideal maximal, un único punto cerrado. Entonces es como que toda mi atención a la geometría la estoy reduciendo a ese punto, a una vecindad de ese punto. ¿Sí? Lo estoy reduciendo a una vecindad de ese punto. Eso cuando yo localizo en ideales primos. Cuando localizo en elementos, en realidad me estoy tomando una vecindad un poquito más grande. Me estoy tomando un abierto más grande, que es el abierto. Lo van a ver. Ese elemento F está contenido en un montón de ideales primos, ¿no?
cada elemento F está contenido en un montón de ideales primos, entonces me estoy tomando como el abierto que contiene a todos esos puntos que contienen a esos ideales primos. O sea, es un abierto grande. ¿Sí? F es como el abierto más grande que contiene a todos esos ideales primos que contienen a F. En este caso al 6. Me tomo el 6, por ejemplo, me fijo quiénes son todos los abiertos que contienen de alguna manera, me fijo todos los primos que contienen el 6, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿quién es el abierto que contiene todos los primos esos que contienen el 6? ¿No? Que sería, ya ven, el 2 y el 3. Estoy fijándome en ese abierto. Entonces, esa es la imagen, es como un... Bien. Entonces eso ya empieza a oler que necesitamos y nos surge la topología, ¿no? O sea, que nos empieza a urgir la topología. Hay un último ejercicio, sí, de Pablo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Uy, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Lo que no vemos todo, ya vemos tu pantalla, pero no vemos ya. Ahí va. Ya, aquí ven el pizarrón. ¿O? Ya se ve, sí, ya se ve. Sí, ok. Bueno, mi ejercicio constaba de 2 preguntas. La primera de ellas es... No te veo, Pablo, no tienes tu cámara prendida, ¿verdad? Es que estoy compartiendo desde la misma tableta, no sé si se apaga sola. No te preocupes. Nada más quería ver si no te estaba viendo porque estaba escondido o porque no tenía el tablet. Pero bueno, está bien. Ok. Bueno, la primera pregunta es cuando el campo no es algebraicamente cerrado, ¿qué sustituye al plano afín? Esa es la primera pregunta. Entonces, la respuesta es que en un cuerpo cerrado, si fuera algebraicamente cerrado, tendríamos una biyección entre el plano afín y el espectro maximal de K en X, Y. ¿Qué es este espectro maximal? Pues básicamente los ideales maximales. Entonces, la respuesta sería que cuando K no es algebraicamente cerrado, al plano afín también lo sustituye este espectro maximal. Esto se puede ver como si se quiere, como una versión particular de Nullstellensatz, solo con ideales maximales en lugar de primos. Entonces, esa sería la respuesta. Y entonces ahora la pregunta entonces se traduce en decir quiénes son los ideales maximales, si quieres. Ok. Bueno, eso no lo hice, creo que son bastantes, ¿no? Aquí en 2 variables. Son bastantes más, pero ¿quién me dice quiénes son? A ver, entre todos, ¿quiénes son los ideales maximales del anillo de polinomios en 2 variables? ¿No serían también polinomios generados por polinomios irreducibles, no? O sea, sí, a ver, lo primero que hay que ver, ¿cada XY es de ideales principales? No. No es de ideales principales, ¿no? Entonces, de entrada, los ideales no tienen que ser generados por un solo elemento. Entonces, no tienen por qué ser principales. Habrá ideales que sí son principales, ¿verdad? Entonces, habrá ideales que son principales. Entonces, aquí otra pregunta es, ¿cuántos generadores podré generar a los ideales máximo, ¿no? O sea, el número máximo de generadores que puede tener el anillo de polinomios en 2 variables. 2, ¿no? Entonces, sí, tiene máximo 2. Esa es una respuesta no trivial. Es una cosa interesante, es no trivial, pero sí tiene máximo 2 generadores, ¿no? Y entonces puede haber como varios tipos de ideales, ¿no? Que son como los generados por 2 elementos, los generados por un elemento y ya, ¿no? Y el 0 posiblemente, ¿no? Es un dominio entero, entonces el 0 está ahí. Entonces, como en el espectro, como ideales primos. Ahora, ¿quiénes de esos son maximales? Entonces, hay algunos que sí son maximales, claramente, que son los generados por 2 elementos. Tienen que ser lineales en ese caso. Sí, aquí estoy diciendo muchas cosas, pero a ver si me lo creen. Y luego, por otro lado, los irreducibles, ¿no? Los generados por irreducibles. Ese es el espectro. Y el punto es ver si es o no es maximal el generado por un irreducible. ¿De acuerdo? Si eso no es maximal el generado por un irreducible. ¿Qué opinan? Creo que no. O sea, porque podría estar en uno generado por 2 irreducibles. ¿Por qué? A ver, otra vez. Podría estar contenido en uno generado por 2 irreducibles. O sea, como si llamamos desatados generadores. Un poquito más concreto. ¿Cómo? O sea, uno generado por el mismo irreducible y otro irreducible que sea coprimo. ¿O no? Pero ese ya no sería primo, ¿o sí? O tendría que ser maximal, ¿verdad? Lo que pasa es que a lo mejor, tienen que ver que esto tiene una cierta dimensión. Pero bueno, a lo mejor no se los puedo pedir. Pero a ver, hay un argumento un poco más
geométrico, si quieren, o más fácil. A ver, si me tomo dado por un irreducible, geométricamente, ¿qué es eso? Imagínense que me tomo el ideal generado por un irreducible. ¿Qué es? Ajá, Karina, adelante. No, solo estaba pensando. Ok. ¿Qué creen que sea? O sea, con un irreducible donde no aparezca una de las dos variables, sería como una curva, ¿no? Una cosa así. ¿Y por qué necesitas que no aparezca una de las dos variables? Es que vas a llenar como, o sea, si lo pienso como la retícula del plano cartesiano, los estoy llenando con los x menos a y menos b, ¿no? Ajá. Y entonces, un irreducible que solo tuviera, ay, no sé. Entonces, fíjense, los polinomios irreducibles sería un polinomio, un ideal principal, ¿verdad? Generado por un irreducible, estado por un polinomio en dos variables, que no se descompone, ¿no? Es un polinomio en dos variables. Entonces, geométricamente, ese polinomio me da una curva. Los ceros, ¿verdad? En el campo me dan una curva, ¿de acuerdo? Y esa curva, si tiene puntos, porque bien podría, o sea, ese es el problema de no ser o ser algebraicamente cerrado. Si tiene puntos esa curva, si tiene un punto, entonces ese punto, como ya vimos, corresponde a un ideal maximal. Y de hecho, la relación es de contención en los espectros. Entonces, el ideal generado por F estaría contenido en el ideal maximal. Esa es una cosa muy interesante. Me tomo el ideal generado por F y ese está contenido en un ideal maximal. Y el ideal maximal, si estamos en un campo algebraicamente cerrado, corresponde a un punto. Y entonces sería la forma X menos A, Y menos B, exactamente. Entonces, siempre que yo tenga un ideal, si F, pero lo debería escribir, no sé si lo ven no, aquí. ¿Ven mi pantalla? Sí. Uy. Entonces, si ven mi pantalla, no tienes que apagar tu de eso porque también estoy presentando yo. Debería de verse mi pantalla por ahí. A ver. Sí se ve, pero creo que él no la ve. Ese es el problema que sí. Que tú no la ves. Y de hecho no sé cómo va a quedar grabado el video. Ok, ahí se ve. Entonces, si F está dentro de M y M es de la forma X menos A, Y menos B, por ejemplo, si es un ideal de esto, eso quiere decir que F evaluado en A, B es igual a 0. Eso es decir, es un cero del polinomio, es un punto sobre la curva que determina F. F, el conjunto de ceros de F determina una curva. Y entonces lo que estamos viendo es que cada cero, cada punto cerrado que es un cero de eso, implica que está asociado con un ideal maximal, que es este ideal maximal. Y entonces F está contenido aquí. Ese es un ejercicio casi inmediato que lo pueden ver. Es decir, si F está dentro de un ideal maximal de esta forma, esto es equivalente a decir que F en A, B es igual a 0. ¿De acuerdo? Y es muy fácil porque lo pueden hacer el cociente. Ya saben que los cocientes son evaluaciones en particular o como quieran, en muchas formas. Nada más que necesito el campo algebraicamente cerrado para decir que los ideales son de esta forma. Los ideales maximales. Si el campo no es algebraicamente cerrado, entonces puede haber ideales maximales que no sean principales, no necesariamente. Que no sean de esta forma, ¿no? El ejemplo es R de X módulo X cuadrada más 1, ¿verdad? O sea, este es en una variable, pero se pueden dar cuenta que esta afirmación aquí con el campo no es algebraicamente cerrado, entonces hay ideales maximales. Este es un ideal maximal porque esto es isomorfo a Z, me da un campo, entonces es un ideal maximal, entonces no necesariamente el cociente tiene que estar dado por uno lineal, ¿no? En el caso de los campos algebraicamente cerrados, sí. Bueno, entonces, aquí está esa relación en general, ¿no? Los ideales principales son primos, pero no necesariamente son maximales en campos algebraicamente cerrados. Pero aquí la cosa era qué pasaba, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando el campo no era algebraicamente cerrado? Pero la pregunta es mucho más concreta, porque de hecho es un ejercicio para que, no lo pienses con toda generalidad. Piénsalo en el campo finito con dos elementos. Entonces, en el campo finito con dos elementos, dime quiénes son los ideales maximales. Dime quiénes son los ideales maximales y ve que no hay uno de la forma X menos A, Y menos B. Si fuera un campo algebraicamente cerrado, entonces no podría ser. Ese es el Nullstellensatz. De hecho, los ideales maximales serían de esa forma, se corresponden con esos puntos. Pero justamente estamos tratando de pensar en un ejemplo muy concreto, en el campo finito con dos elementos, a ver si me puedes dar un ideal maximal, ¿sí? Y que ese ideal maximal no sea de la forma X menos A, Y menos B. Y entonces, esto, si resuelven primero ese ejemplo concreto, entonces ya a lo mejor les permite conjeturar qué es lo que está pasando cuando el campo no es algebraicamente cerrado en general, no solamente para F2, sino para el campo no es algebraicamente cerrado en general. ¿De acuerdo? Ese es un ejercicio de investigación, es un ejercicio que se pongan a jugar, o sea, que se pongan a ver qué es lo que está
qué es lo que está pasando. Es una pregunta legítima. No sabemos, o sea, es decir, ustedes no saben y hay que descubrirlo. Y entonces la forma de descubrir ese tipo de cosas es primero jugamos con un ejemplo sencillo. Entendemos que no tiene que haber esa correspondencia y entonces la pregunta es, bueno, ¿pueden encontrar un ideal maximal en el campo finito, en el espacio afín, digamos, en F2 con X, Y? Que no sea uno de estos, de la forma X menos A, Y menos B. ¿Ok? Entonces, pues eso no se los voy a arruinar. No sé si no lo hiciste eso, ¿verdad? Sí, sí lo hice. Porque era la segunda parte de la... Sí, Ándale, ¿sí entonces exactamente. Sí, exacto, sí, muéstralo. Okay. A ver, si ya lo pensaste, entonces... Sí, de hecho eso lo había tomado como el ejercicio principal. Entonces, bueno. Sí, exacto. Si hacen eso, entonces ya luego pueden entender qué es lo que está pasando en general. Tomé el ideal generado por x cuadrada más x más 1 y y. ¿Por qué? Pues porque básicamente busqué que x cuadrada más x más 1 fuera irreducible. Cualquier irreducible en F2 es suficiente, ¿no? Para probar esto. Entonces, pues aquí está la prueba de que en efecto es irreducible. Bueno, el ideal es maximal, quiero decir. Y pues primero usé el tercer teorema de isomorfismo. Ahí dejen pongo el puntero. Exacto, esa es la forma adecuada de hacerlo, sí. Sí. Esta es aplicación del tercer teorema de isomorfismo. Y ya luego ¿cómo se llama? Bueno, es de hecho porque también ¿cómo se le llama ese teorema? Es el de... Básicamente porque hay algoritmo de división, ¿no? Es el morfismo de evaluación te da este isomorfismo. Sí. Bueno, okay. Sí. O sea, que cada XY módulo Y es el campo en una variable X. Es clarísimo. Ajá, sí. Sí. Ok, entonces basta con ver que esto de acá es un cuerpo, maximal, ¿no? Para que sea maximal. Y pues para eso, a su vez, basta comprobar que este de aquí es maximal. Sí. Pero, como F2 es un dip, de hecho es dominio euclidiano, más aún, entonces basta comprobar que este es irreducible, ¿no? Y para eso incluso basta ver, no sé qué hiciste, pero como es un polinomio cuadrático, basta ver que no tiene raíces en F2. Ajá. Sí, exactamente, dice eso. Y para ver que no tiene raíces en F2 es inmediato, ¿no? Sí, nada más evalúas en 0 y en 1 y ves que al evaluar en todos los puntos te da 1. Entonces no tiene raíces y como tiene grado menor o igual a 3, esto basta para tener que es irreducible, ¿no? Entonces ya de eso tanto y es maximal. Exactamente, entonces por eso es maximal. Bueno, entonces está bien, creo que todo el mundo entendió, ¿verdad? La idea de esto está muy interesante. Esa es la forma exactamente que había que hacerla, porque si se fijan, está utilizando como propiedades de los anillos, ¿no? Esa es la cosa. Mira, pues quiero ver que este es ideal maximal, entonces hago el cociente, me fijo en los anillos y ya está. Está bien. Y entonces ya se ve, ¿verdad? Ya se ve que puede haber ideales maximales, ¿no? Y ahora la pregunta es como, ¿a qué corresponde esto? Este ideal maximal en el plano afín no es... ¿Se acuerdan de todas las imágenes que estábamos haciendo nosotros, ¿no? De qué era lo que identificaba y como cociente. Entonces, ¿qué es esto? Como geométricamente, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo eso? Si se fijan el campo cociente, o sea, el cociente como punto, a ver, lo que quiere identificar ese punto, entonces lo mejor que pueden hacer es verlo como una inmersión cerrada, o sea, verlo como el encaje. Ustedes saben que a ver, ayuda. ¿Ustedes ven si yo muevo el mouse? ¿Ven que estoy señalando aquí? No. No, quiero tu diapositiva. Perdón. Sí. Si no, bueno, yo no lo veo. No ven más. Bueno, el F2 de X módulo X cuadrada por X más 1, ese es isomorfo al anillo de polinomios en dos variables módulo Y. Y por lo que nos acabamos de ver hace rato, entonces esa cosa se encaja, o sea, tengo el espectro de ese anillo se encaja en el espectro del anillo de polinomios en dos variables, ¿verdad? Y ya sé que es un punto, ¿de acuerdo? Que se ve ahí adentro, ¿no? Es un punto que corresponde a un campo, ¿verdad? Es un punto que corresponde a un campo porque es un campo, es un ideal maximal, corresponde a un campo. Y corresponde justamente al punto, pues, que tiene que ver con el ideal maximal. Así es como se corresponde, ¿verdad? O sea, es el ideal que es un ideal maximal, ese es el espectro, ese es el punto cerrado, el punto cerrado es el primo que se corresponde a ese. Entonces, si yo quiero entender a ese punto adentro del espacio afín, más me vale entenderlo como un esquema, es decir, como el espectro de alguien. Y la forma de entenderlo como el espectro de alguien es como el espectro de este cociente. Pero este cociente, el de la derecha, el que había señalado un cuadradito que es isomorfo al que tienen que entender, pues me está dando la información, es un campo.
es el campo de descomposición de x cuadrado más x más 1. Es decir, es agregarle a f2 la raíz de x cuadrado más x más 1. Así como lo habían hecho. Entonces estoy viendo que es ese campo. Entonces, fíjense lo que aparece en el espacio afín. En el espacio afín como de puntos cerrados. Aparecen los puntos que son, o sea, los puntos que son valuados en q raíz de 2 o q raíz de la raíz de estos polinomios, ¿no? Para cualquier polinomio reducido aparecen esos al menos ahí. O sea, aparecen, esos son los puntos racionales. Aparecen los puntos, si ese campo le llamo q o f2z, aparecen los puntos f2z racionales. O sea, están apareciendo esos puntitos que están ahí. La pregunta es saber si son todos, si hay más. O sea, están apareciendo puntitos cuyo campo residual es una extensión finita de F2. ¿De acuerdo? Es una extensión finita de F2. Y esos son todos los puntos que aparecen. Esos van a ser los puntos que van a aparecer. Son puntos extras cuyo campo residual, o sea, cuyas coordenadas, es lo que vamos a pensar, no viven necesariamente en F2, viven en una extensión de F2, en una extensión algebraica de F2. ¿De acuerdo? Aparecen todos esos. Y la razón por la que cuando yo me fijo en la cerradura algebraica, ahora sí veo, porque justamente en la cerradura algebraica ya están todos esos puntos, ya estaban ahí considerados, justamente. Ahí ya están todos. Cuando lo tomo en F2, tengo que agregar algunos puntos. Nada más que esos puntos están todavía pegados, porque x cuadrado más x más 1 tiene dos raíces. Y esos dos puntos los estoy identificando. Nuevamente estoy haciendo como la cerradura algebraica, módulo de la acción de Galois, la acción del grupo de Galois. ¿Sí? De alguna forma, o sea, hay una acción ahí. Bueno, más adelante igual vamos a precisar eso. Llega el momento en que necesitamos entender esos objetos con más precisión, y ahorita son solamente ejercicios de calentamiento, porque lo que tienen que ir acostumbrándose es como pasar a las herramientas, entender eso que les acabo de decir, que si yo quiero entender ese punto y quiero decir quién es ese punto dado por el ideal maximal, particularmente en este ejemplo, pues me basta entenderlo como a través del encaje del espectro. Es decir, si me fijo en el cociente de f2 de x módulo x cuadrado entre x más 1, si me fijo en el espectro de ese cuate, se mete en el espectro del anillo de polinomios en dos variables, por lo que acabamos de ver, es una inyección. Y justamente la imagen corresponde al punto ese maximal que estábamos tomando ahí. La imagen de ese espectro es este. Pero entender el espectro del anillo de polinomios módulo x cuadrado más x más 1 es más fácil, eso sí lo puedo entender, es el espectro de una extensión finita de F2, una extensión de hecho de grado 2 de F2, porque este polinomio es irreducible, es la extensión de ese campo. Entonces estoy viendo que allá adentro hay puntos, que es el espectro de un campo, pero con una estructura. No es un punto arbitrario, es un punto con una estructura que viene dada por ese campo que es la extensión finita de F2, ¿de acuerdo? Esa función que está ahí. Entonces ya estamos viendo que los esquemas detectan ese tipo de puntos, incluso en el espacio afín. ¿Sí? Más o menos se les va quedando la idea de esta situación. Bien, entonces. Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Aquí, para que sigan pensando, pues este es un caso particular de un ideal maximal, ¿verdad? Todavía falta que conjeturen cómo son todos los ideales maximales, ¿de acuerdo? ¿Cómo serán todos los ideales maximales? Son puntos, pero ¿qué corresponde a un ideal maximal? ¿Sí? Entonces, otra cosa que pensar, si mi ideal maximal está generado por dos elementos, ¿a qué corresponde un ideal con dos elementos, los que ya estudian geometría algebraica clásica? Ya vieron que con un elemento, un ideal principal corresponde a una curva, ¿no? Pues ahí está. Y si me tomo dos elementos, ¿qué es? Pues son los ceros comunes de esos dos elementos, o sea, es la intersección de esas dos curvas. ¿Sí? Entonces, si me tomo dos elementos, son los ceros comunes de esos dos polinomios. Entonces, bueno, vean qué es lo que está pasando. ¿Sí? O sea, se estaría intersectando dos elementos. Y hay que ver si eso puede ser maximal o no. ¿Y cuándo sería maximal? Fíjense que lo que está pasando aquí, me tomo x cuadrado más x más 1 y y igual a 0. Y igual a 0 es el eje x. Entonces me tomé el eje x y luego me tomé un polinomio x por x cuadrado más 1 que corta el eje x. Entonces me dan dos puntos ahí. Dos puntos en la cerradura algebraica, pero identificados porque no estoy en la cerradura algebraica. Entonces me da una extensión finita donde esos puntos no se ven. Esos dos puntos solamente se ve uno. Esos dos puntos solamente se está viendo uno. Están pegados. Los despego en la cerradura algebraica. Esa es la situación, es que cuando voy yéndome a la cerradura algebraica, esos puntos que se aglomeran gracias a la acción de Galois o que lo estoy identificando como ceros del mismo polinomio, se me van despegando cuando voy yendo a la cerradura algebraica. Y ya que llego a la cerradura algebraica, los puntos ya se separaron y ahora sí es un punto individual por cada cero. Cuando no estoy en la cerradura algebraica, estoy identificando puntos por los polinomios irreducibles. ¿Sí? Ok. Todavía no, yo sé que todavía no
desarrollan esa intuición geométrica y es parte del objetivo de entender esquemas, ¿no? Hay que desarrollar esa intuición geométrica. Pero bueno, o sea, lo que ya están viendo es que aparecen cosas raras que no aparecen normalmente en geometría, ¿no? Y si se lo ven, pues están apareciendo cosas de interés aquí esto aparece de interés en muchas ramas, en teoría de números, por supuesto, pero por ejemplo también en dinámica aritmética, porque es que también tiene que ser algo de dinámica aritmética, pero cuando yo itero funciones y cuando estoy fijando en la iteración de funciones, hay veces que mis puntos no los distingo por culpa del campo en el que estoy. Entonces hay ramificación, ¿no? Hay teoría de la ramificación, tiene que ver en teoría de números y en dinámica, en aritmética, en geometría, ¿no? Han hablado algo de ramificación, ¿no? De teoría de ramificación. Tanto en geometría compleja aparece también. Como tomo, por ejemplo, z cuadrado, el polinomio z cuadrado y lo itero, y luego me fijo en las imágenes inversas, entonces hay un punto, el cero es un punto de ramificación. Estoy pegando dos copias de los complejos en el cero. Me tomo z cuadrada menos a, entonces ese punto de ramificación se va a otro lado. Eso, digamos que en los complejos se ve, pero es un fenómeno que sucede en muchas otras estructuras algebraicas, en particular en teoría de números. Pasa mucho, la ramificación es algo muy importante en geometría de campos finitos. Ok, pues bueno, estuvo bien. Hicimos ejercicios. Si se fijaron ahora, hubo muchos ejercicios, los expusieron bien. Hay que procurar también que sea un poco más eficiente también la exposición de ejercicios. Entonces sí les recomiendo que los ejercicios los traigan ya preparados. Ahora agarré a todos, ¿no? Porque todo el mundo expusiera su ejercicio también, porque los quiero ir conociendo y quiero ir viendo cómo está la cosa. Pero normalmente tienen muchos ejercicios y a veces que les digo, no, nada más tú vas a exponer. Entonces no les digo quién va a exponer, todo el mundo debería venir preparado ya, porque no nos queremos tardar. Lo que sí les pido es que suban sus soluciones a Classroom, ¿no? Entonces Classroom no lo suben y ya cumplieron. No. La idea es que si no expusieron, etcétera, ahí se puede discutir. De hecho, algo que está haciendo, por ejemplo, otra investigadora, Yuridia Cortés, es que les está pidiendo videos de sus exposiciones, lo cual me parece mucho más interesante para ver si están entendiendo, y también es un ejercicio para ustedes para que veamos si realmente están entendiendo, porque actualmente pedirles una tarea escrita ya no sirve. Ustedes como profesores también son profesores, ¿no? Han dado clase en la licenciatura. Ya se dieron cuenta que pedir tareas ya no sirve porque todos los estudiantes se entregan tareas con inteligencia artificial. Entonces ya no sirve para darse cuenta. O sea, para uno es muy difícil saber si está entendiendo el estudiante o no, porque todas las tareas las hacen con inteligencia artificial. Aunque las hayan pensado o no, te las entregan con lo que Claudio o Claudio te lo dice. Ya no sabes tú qué pensó y qué no. Entonces, una forma interesante de podernos dar cuenta si están entendiendo o no es que en vez de que entreguen sus tareas escritas, hagan pequeños videos. Entonces, a lo mejor es una buena cosa que implementar. Yo creo que no les lleva tanto tiempo hacer un videíto explicando la tareita, el ejercicio y subirlo, irlo subiendo. Y entonces así además todo el mundo ve su explicación. Entonces me hace que los ejercicios así en naranja que les voy dejando de clase en clase, idealmente súbanlos como un pequeño videíto corto. Ya los discutimos en clase, si ya lo discutimos en clase, perfecto. Entonces ya tienen una forma más concreta de exponerlo. Entonces lo exponen en 2 minutitos y ya está. Videos cortos. Es que se lo graban en su mismo celular. Ahí no tienen que salir ustedes, por supuesto, en el celular o donde sea que lo estén explicando. Entonces creo que esa sería una forma más fácil para todos de entender lo que están escribiendo. Y por otro lado, a ustedes mismos les sirve explicarlo. Uno aprende más cuando uno explica y se enfrenta con sus errores. Y que al ver el video los demás estudiantes puedan comentar también, ¿no? Hacer este ejercicio que como espectador también uno aprende matemáticas y es involucrándose con el problema. Entonces pueden preguntar y se puede organizar la discusión ahí en el Classroom. De todas maneras, sí, pues hay que entregar las tareas, ni modo, aunque pues yo les he pedido a mano las tareas, ¿no? Justamente para eso. Acuérdense que las tareas son a mano. También, si se involucran físicamente, aprenden. Ok. Entonces, dudas, comentarios. Ahorita pues ya no vamos a avanzar con la topología. Ahora sí, la siguiente clase vemos de la topología. Espero irme un poquito más rápido. ¿Cómo van con la tarea y la lectura de Bakil? ¿Quién ya acabó? ¿Ya acabaron? No. ¿Vale? Yo ya acabé. Ok. Yo entonces ya limpio para que se entienda la letra. Perfecto. Alguien ya por ahí entregó la tarea. Entonces, pues todavía tienen tiempo de entregar la tarea, pero la tarea les di mucho tiempo porque no sé por qué, pero ya me están dando ganas de dejarles otra tarea. Entonces, ya vaya, si ya pueden entregar su tarea lo más pronto posible, pues mejor. Me interesa mucho que avancen, o sea, que acaben el capítulo hasta antes de sesiones espectrales. Las partes de sesiones espectrales no lo tienen que leer. Entonces, si tienen dudas de eso, también hay que manifestarlas. Si hay algo que quieran que platiquemos,
lo pueden poner en el Classroom y entonces pues lo trataremos de platicar. ¿Ok? ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a las tareas. Esta es la que pusimos ahorita, que se den su blanca al Classroom. ¿Debe ser en un lugar en específico o nada más lo...? No, esas súbanlas ahí en los comentarios, o sea, en la historial de la clase, así como chat. Las tareas, esas sí están en el lugar específico de tareas, esas sí hay que subirlas ahí, las tareas. Estas son participaciones, ¿no? Estas son los que cuentan como participaciones. Entonces ahí yo voy viendo, si ustedes no suben, yo no estoy tomando nota, digo más o menos, pero no estoy tomando nota de las participaciones porque justamente las suben a Classroom y entonces ya me acuerdo y entonces ya veo quién participó o quién está participando, ¿no? Entonces, sí súbanlo a Classroom y de preferencia hagan su videito. Suban su videito. Ok, pues si ya no hay más, revisen eso del teorema de correspondencia y de las localizaciones, es algo muy importante. En el Eisenbud, ahí está seguro, pero en la Tilla también, o Matsumura, cualquier libro de álgebra conmutativa. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Va? Ok. Bye, gracias. Muy bien, gracias. Vale. Hasta Bye, lunes. sí. Bye. Luego. Hasta luego, buen fin. Bye, igualmente. Hasta luego.